Astele.tv. Es para mí un gusto saludarlos en esta noche a nombre del ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, titular de este espacio. Soy Marcos Maguey y esta ocasión recibimos al ingeniero Fernando Castilleja Chávez. Ingeniero, muy buenas noches. Un gusto, de nuevo. Ya de casa, ustedes ya lo conocen, con una amplia experiencia. Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica de la ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una gran vinculación con la organización La Ronche en México. Estudió en los Estados Unidos los principios de la economía física, imparte conferencias y da clases en instituciones y en el sector académico. Y pues en esta ocasión actualmente es subdirector del Centro de Estudios de Economía Física, ACE. Y pues el tema que vamos a comentar en esta ocasión, ya conocido por la mayoría de la ciudadanía, se tituló Coronavirus, acciones inmediatas para la crisis de salud y económica. Ingeniero, bienvenido. El coronavirus. Bueno, el tema lo amerita, ¿no? Pero no vamos a hablar desde una perspectiva médica, ¿no? Eso vamos a dejárselos a los epidemiólogos, claro, ¿no? Que es una gran tarea, una ardua faena la que tiene que desarrollar toda la comunidad científica internacional. Vamos a tocarlo, si me lo permites, Marco, desde una visión diferente, una visión de la economía física, que es el área en la que mi asociación, mi fundación, o a la que pertenezco, nos hemos dedicado. Porque, para ser muy claros, el coronavirus es una enfermedad que podría haberse previsto, como otras que han ocurrido. Antes de entrar en el tema del coronavirus, yo quisiera que pusiéramos un marco conceptual, ¿no? En 2014 surgió el problema del ébola, y el ébola estaba en África, concentrado en 3 naciones africanas, y emergió, las propias condiciones físicas en las que vive la población africana, que no han cambiado gran cosa, propiciaron un caldo de cultivo para que una epidemia surgiera. En ese momento, pues, el ébola surge, se pide ayuda a la Organización Mundial de la Salud, se pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, a la ONU, y la ayuda no llegó. El ébola estaba, pues, concentrado en pequeñas villas, en pueblos mineros, y no había, pues, digamos, una expectación mayor, pues eran unas naciones pobres, con una epidemia de pobres, en lugares apartados, aún dentro de la propia África. Pero cuando empezó a surgir la epidemia en ciudades, entonces se activó una alerta. Entonces ya los organismos internacionales empezaron a mover algún tipo de ayuda.
pero dejaron perder un tiempo precioso. Y el ébola pues se empezó a extender, una epidemia mucho más mortífera, una tasa de mortandad del 70-80%, no tan contagiosa como el coronavirus, el COVID-19, pero finalmente era una situación terrible para África. Bien, la historia la sabemos, se tuvo que trabajar bastante, mucha gente se infectó. Las medidas que aplicaron pues eran simplemente darle unos analgésicos a la población. En los centros que se crearon para contener, confinar a los enfermos o a los sospechosos, se sobrepasaron. Empezó a aumentar la tasa de mortandad, empezó a disminuir la tasa de contagios. Y entonces, pues la gente estaba muriendo en sus casas, infectando, porque no había lugar donde poner a los enfermos de ébola, pues se les mandaba a su casa infectando a la familia. El resto de la familia. El resultado, bueno, fue la acción rápida de la comunidad científica, se movieron diferentes equipos, los rusos trabajaron una vacuna bastante rápido, no alcanzaron a hacer las pruebas suficientes y Canadá finalmente obtuvo los equipos canadienses obtuvieron la vacuna. Lo que tenemos ahora con el coronavirus se inscribe, igual que todas las epidemias, en un marco físico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para ver por qué surgió el ébola y pues mañana puede surgir otro, claro, y otro más letal, ¿no? Pues el coronavirus surge en una situación mundial donde hay un abandono de 50 años cuando menos de las condiciones físicas que se necesitan para que una vida humana pueda vivir dignamente. Es un abandono constante, ¿no? Hay una cantidad tremenda de necesidades insatisfechas en las poblaciones del tercer mundo y ahora también el primer mundo. El coronavirus está saliéndose de control en Europa, por ejemplo, Italia. Y es una reacción que se viene dando. Es una reacción. Italia, pues, igual que los países europeos, le han dado marcha atrás a toda la política tradicional que era de invertir en infraestructura, mejorar las condiciones, invertir en hospitales, invertir en redes de energía, gestión de agua, y todo se ha venido, la riqueza de esas naciones se ha dirigido hacia rescatar grandes bancos quebrados. Que eso es a lo que vamos a dedicar un poco más adelante, a explicar esa parte financiera, porque sucede que en 2020 se entrecruzan varios procesos. Uno es que, bueno, nos está surgiendo apenas en los primeros meses del año, nos llega esta epidemia y surge además toda una serie de indicios que muestran que vamos muy pronto a un gran derrumbe del sector financiero occidental. Sí, porque hasta el día de hoy, pues toda la información que hemos escuchado por los medios de comunicación, que inmediatamente transmiten la forma en cómo se ha dado, en cómo se ha generado, pero desde la perspectiva de este tema económico que tú manejas, pues no lo hemos evidenciado, no hemos tenido esa información correcta. Entonces, con tu expertise, pues, es conocer esa parte de cómo se puede, sí, porque si se desarrolla. Exacto, si se entiende esta parte, qué condiciones son las que prevalecen para que una epidemia surja, entonces se puede combatir. Porque el coronavirus no es cierto como lo maneja irresponsablemente la prensa internacional y también la prensa nacional, claro, diciendo, sobre todo la prensa financiera, ¿no? El coronavirus tumbó las bolsas la semana pasada y ha creado más problemas económicos, se cayó el oro, se cayó el precio del petróleo, viene una situación, un problema financiero mundial porque el coronavirus es ahorita... Como si fuera originado por el coronavirus. Así es. Sí, es el chivo expiatorio. Él es el responsable, ¿no? Como si los problemas no se trajeran desde antes. No, el coronavirus es un catalizador del desplome que ya viene ocurriendo. El año pasado. De todos los descuidos que tú decías. Sí, bueno, uno podría pensar que no es solamente un descuido, hay una política deliberada. No nos engañemos, desde 1971
Cuando Nixon estaba de presidente, él tomó una medida que cambió la historia, para mal. En agosto del 71, Richard Nixon, ¿verdad?, toma la decisión de quitar el respaldo de oro en el dólar y de establecer lo que se llama el sistema de tasas fluctuantes. Entonces, lo que ocurrió con ello es que le dio a los grandes grupos financieros la manga ancha, la libertad de poder especular, ¿no? No había que tener un respaldo físico de la emisión que se hacía en este momento, pues era de dólar. Ahora lo que tenemos es que las emisiones que se hacen de papel especulativo son impresionantes, ¿no? Apalancamientos que nunca se habían visto. Por ejemplo, derivadas financieras donde solamente están apalancadas por cada $100 que colocan en el mercado, nada más está respaldado uno. Es una relación de 100 a 1. Sí. Pues claro, lo que tenemos ahora es una burbujas especulativas, solo en derivadas financieras. El cálculo conservador que nosotros hemos estado haciendo y que es muy conservador es que en el mundo hay una masa de 2.500 billones, ¿no? O sea, trillions en inglés. Sí. 2.500 billones de dólares solamente en derivados financieros que no hay forma de pagarlos. ¿Por qué? Pues porque el PIB mundial no supera los 120 billones, pero tienes 2.500 emitidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una situación límite que nos han llevado estos bancos. Así que los primeros responsables de la situación, de esto que no llamemos solamente una epidemia, es un holocausto biológico, ¿verdad? Los responsables directos, sin temor a equivocarnos, y debemos señalarlos, es todo el aparato financiero internacional, que ha estado utilizando los medios, ¿no? Las leyes se han hecho a su favor para que ellos puedan operar prácticamente sin ninguna restricción legal. Sí, y al modo como ellos les conviene. Así es. Finalmente. Así es. Entonces, eso es lo que quería desarrollar un poco más antes de plantear cuáles son las alternativas y las soluciones, porque tenemos que ir más o menos definiendo cuáles son las condiciones que prevalecen. Porque muchas naciones, ¿no? No tienen en este momento las condiciones que sí pudo generar China. De verdad que sí hay que dar gracias a Dios de que ocurrió el coronavirus en China. Sí, porque tuvieron la capacidad de contener. Así es. Y lo que han hecho es impresionante. Sí. Yo creo que de verdad merecen ellos un reconocimiento mundial que no se les ha dado porque, bueno, podemos hacer una revisión. Ellos lo que han hecho es colocaron en cuarentena 50 millones de personas. Construyeron hospitales en semanas. Sí. Dispusieron a los mejores hombres de ciencia, generaron el genoma del coronavirus, lo pusieron a disposición de todos los laboratorios del mundo. Tienen además una política de cooperación con todos. Y aquí lo que tenemos es que ellos están logrando que el crecimiento del coronavirus se haya casi detenido, va muy despacio en China, mientras que en el resto del mundo se dispara. Sí, ¿no? Sí, en países que ahora pues hemos tenido ya información y noticias recientemente que ya los casos van creciendo y pues ellos de alguna forma ya lograron contener y con esa tecnología que tienen, con esa vanguardia a la que están, pues han podido dar ese paso. Pero pues finalmente no es algo que ahorita se esté ya librando. La batalla pues todavía sigue. Sí, así es. Estamos realmente en una etapa de crisis, ingeniero, ya para llamarla así aquí en nuestro país. Sí, pero hay soluciones. Okay. Y eso es lo que importa. Y las soluciones se tienen que ver dentro, ¿verdad? La ciencia y la tecnología, por eso el Politécnico, el lema de la técnica al servicio de la patria, pues también tenemos que incorporar ahora la ciencia al servicio de la humanidad, porque es a través de la ciencia donde vamos, la ciencia económica por supuesto, las ciencias biológicas, donde vamos a encontrar las soluciones. Pero el sistema financiero, económico actual, ese es el principal virus que tenemos. Exactamente. Y hay que destruir ese virus. Sí, y bueno, pues recordemos que no somos un país que invierte en ciencia y tecnología,
Bueno, invertimos muy poco. Muy sí. poco, sí, muy poco comparado con otros países. Y esa parte pues también es detonante para que podamos nosotros salir adelante en esto. Vamos a un corte, ingeniero, Sí, regresamos en un cómo no, momento. gracias. Muchas gracias. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de fiesta. AzTL.tv cumple 7 años al aire, brindando un contenido extraordinario y comprometido. Te damos las gracias por ser parte de nuestro camino. Muy bien, amigos, pues ya regresamos. Les envío un saludo cordial al ingeniero Marco Antonio Méndez, que se encuentra ahorita en Monterrey por motivos de trabajo. Ingeniero, pues me comentabas que tenías algunos datos para compartirnos. Bueno, tenemos algo de información. Sí, tenemos que hoy se dio a conocer que el Banco Mundial está destinando un fondo de 12,000 millones de dólares a México, ¿no? para enfrentar el problema. También va a haber una reunión en abril de los organismos, ¿no? El Fondo Monetario, la propia Organización Mundial de la Salud.
Y bueno, los casos siguen aumentando, ¿no? Los sospechosos ya llegan a 39 en México, ¿no? Sospechas. El estado más complicado es Jalisco ahorita. Casi todos son gente que vino de Italia, donde sí hay un problema. Es el país de Europa que más enfermos con mucho, es el país que más tiene. Pero para poder, como te dije hace un momento, para darle un marco conceptual a esto, primero hay que ver que este es un proceso, ¿no?, de abandono de la economía física, donde los gobiernos y la sociedad también, de alguna manera, también aceptó que se tenía que privilegiar la especulación financiera a la inversión física, ¿no? Las ganancias rápidas de los mercados es lo que se favoreció, y se empezaron a hacer los recortes a la infraestructura. La población no reaccionó. Las academias, los institutos, las agrupaciones profesionales aceptaron que pues si había un renglón que había que recortar, pues era infraestructura. Y así ha venido ese deterioro. Las camas de hospital que se tienen que tener para enfrentar el coronavirus y otras enfermedades, otros virus como estos, pues se requieren cuartos de hospital con presión atmosférica negativa, para que una vez que está presurizado el cuarto, una vez que se abre la puerta, el aire entra al cuarto. ¿Sí? No hay esos. Y no solamente es un problema del tercer mundo, tampoco los tienen. Italia no los tiene, Estados Unidos es mínima la cantidad que tiene, pero China sí lo tiene. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que seguir? Bien, conociendo que esto no es un problema solamente epidemiológico, un problema médico que hay que resolverlo, hay que hacer una movilización económica. Y como este programa lo llamamos, ¿no?, acciones inmediatas, la primera acción inmediata que se tiene que hacer, comprendiendo que estamos en medio de una debacle económica y que una consecuencia de esa debacle es el surgimiento de enfermedades viejas y enfermedades nuevas que se vuelven virulentas por condiciones que existen. En el caso, los coronavirus los conocíamos hace tiempo, pero esta variedad, el COVID-19, no los conocíamos. No sabemos cómo enfrentarlo todavía, pero podemos decir con cierta precisión que es esta forma virulenta que toma ahora. La primera acción que se tendría que hacer es una acción totalmente necesaria, posible, y que tiene que ver con algo que incluso se hizo en 1933. Cuando Roosevelt toma la presidencia de los Estados Unidos, porque él gana la elección en el 32 y en el 33, su primera acción en un Estados Unidos quebrado, la depresión tenía 4 años, la depresión había barrido con sectores enteros de la producción. Ahí están las gráficas que se pueden ver, ¿no? Los obreros haciendo fila para cobrar sus cheques, los que tenían trabajo, se desmayaban de hambre en las filas para cobrar su cheque. Los agricultores, la agricultura devastada, los agricultores con hambre, las familias con hambre en Estados Unidos. Eso es el Estados Unidos que toma Roosevelt. Y la primera acción que hace él, es la separación bancaria. ¿Podemos poner la primera gráfica, por favor? La separación bancaria es parte de un proceso legal donde el Estado determina que los responsables, en este caso, en la época de... Bueno, la siguiente, por favor, quería mostrar, la siguiente, te explico. En estas 4 leyes, que llamamos las 4 leyes de LaRouche, LaRouche es ese científico, nuestro fundador, él creó estas 4 leyes para poder mostrar una solución que funciona en el mundo. La primera es una separación que vemos ahí entre la banca de Wall Street y los bancos comerciales, la banca mercantil. ¿Qué es lo que hizo Roosevelt? En 1933 fue separación, a esa ley se le conoció como la ley Glass-Steagall. Y entonces partió en 2. Los bancos, o eres banco de inversión o eres banca comercial, pero no puede ser las dos cosas, como tenemos ahora, banca universal. ¿Qué implica eso? Que los bancos de inversión
exclusivamente tienen que usar sus propios fondos para poder hacer todos sus juegos de casino y especular. Pero no pueden tomar fondos de la población, ni fondos federales, ni fondos estatales, ni afores, ni ninguno. Con sus propios fondos. Con sus propios fondos. Y la banca comercial, que maneja nuestros ahorros, nuestros afores, los créditos al empresariado, esa banca sí es protegida por el Estado, sí es resguardada. Esa separación le dio a los Estados Unidos la capacidad de volver a crear una banca de desarrollo para financiar lo que vendría después. La segunda parte, que de la segunda ley de LaRouche, una vez que se hace la separación bancaria, es establecer una banca genuinamente nacional que dirija los créditos hacia donde la nación determina que son importantes dirigirlos, incluso con una doble tasa de interés, una tasa más alta para las actividades de servicios o lo no productivo y una tasa más baja para las actividades netamente productivas, el campo, la industria, manufacturas, agricultura. Esa medida funcionó en 1933 y va a funcionar en cualquier nación que la aplique. La banca tiene una función social, una función definida. La banca no es un negocio de una élite como se ha convertido ahora. No. La banca es una institución creada para conducir a través del crédito, que es la principal materia prima del suministro que se le da a las empresas, para que éstas puedan levantarse. Y eso funcionó. En Estados Unidos, con la banca nacional, se crean instrumentos de financiamiento y empezaron a lanzar no solo créditos a los particulares con obras y proyectos necesarios, sino grandes proyectos. Roosevelt creó en su momento el más grande proyecto de gestión de agua de la historia, el Tennessee Valley Authority, un megaproyecto de gestión de agua para dotar de agua a 4 estados de los Estados Unidos, y con eso levantó una capacidad de generación hidroeléctrica que no se conocía en ese momento y dotó de agua. Todavía el Tennessee Valley Authority sigue funcionando después de 80 años. Esos son el tipo de proyectos que se tienen que llevar a cabo financiados por el Estado. Y que llegan a todos los niveles socioeconómicos del país. Así es. Que finalmente benefician a todos, entonces pues ahí es donde se ve esa consecuencia. Todos tenemos agua con ese proyecto, todos disfrutamos de ese beneficio, de ese insumo, y entonces pues las personas podemos decir que olvidan ese tema de los contagios y entonces se enfocan a lo que ya tienen como una manera correcta para estar pensando en cosas positivas. Bueno, claro, porque una vez que comienza a levantarse la economía, el Estado tiene las condiciones para que no se cree una nueva epidemia, y si se llega a surgir, pues se pueda enfrentar como lo hace China, ¿verdad? ¿Y qué pasa, digo, en ese tema de que se genera una cuestión financiera? Escuchábamos ya recientemente aquí en nuestro gobierno que pues contamos con los recursos económicos para afrontar esta situación del coronavirus. Pero ¿a qué se refieren? ¿Se refieren a que tenemos el dinero suficiente para comprar medicinas, insumos, para dotar de lo que se requiere? ¿O realmente para un proyecto así de este tipo, como el que tú mencionas ahorita, y que realmente pues es una solución? Porque finalmente estamos viendo que todavía el día de ayer reconocían que había deudas por 86 millones de pesos en el Hospital de la Mujer, tengo entendido, y que por eso no tenían el suministro ni de cubrebocas, ni de jeringas, ni de gasas. Entonces, ¿qué está pasando con ese doble discurso económico real ahorita? Que nos dicen, tenemos la solvencia económica para afrontar, pero por otro lado, estamos reconociendo que hubo adeudos después de ya más de un año de gestión. Nos dicen que hubo adeudos para cubrir esa parte económica. ¿Cómo está funcionando aquí? Lo que está haciendo el gobierno mexicano es solamente medidas que se llaman de mitigación, ¿no? Okay. No hay ningún programa para es como darte la aspirina, ahora sí que propiamente en el tema. Sí, los cubrebocas que son... La aspirina, pero no la solución de raíz. Así es, son necesarios, sí, pero no suficientes para contener. La prueba es que se sigue habiendo contagios. No, estamos hablando de un gran proyecto
nacional o internacional también, cada nación tiene que seguir con estas 4 leyes que estamos nosotros presentando en muchos foros del mundo. La primera, que es la separación bancaria. La segunda, que es esta creación de una banca genuinamente nacional para emisión de crédito. Por supuesto que en ese esquema el Banco de México tenemos que cerrarlo. ¿Para qué sirve un banco que es autónomo, que no le rinde cuentas a ninguna institución nacional, que solamente opera para resguardar una serie, las reservas que no se pueden tocar y que son la garantía para que los grupos financieros especulen y que si hubiera algún tipo de quebranto, toman esas, como lo hicieron con el 94. Dejaron seco el Banco de México entre la crisis de los tesobonos, ¿no? Sí. Por el genio de Pedro Aspe, ¿no? Quizá de los hombres más letales que ha tenido el país, ¿no? Junto con Salinas. Ellos, pues, se tuvo que pedir incluso un préstamo de $50,000 millones porque los 35,000 millones que teníamos de dólares en el Banco de México se esfumaron. Para eso es que emplean las reservas. ¿En qué le beneficia al país? Sí. Por eso hay que desaparecer el Banco de México, punto. Y fundar un banco genuinamente nacional que obedezca a las necesidades del país y que esté supervisado directamente por el Ejecutivo y por las comisiones directamente de las cámaras. Ellos supervisan la operación, ¿no? Y la banca de inversión que se vaya. Toda la banca que tiene México ahorita en este momento es básicamente estadounidense y británica. La banca española es una banca disfrazada, ¿no? Más bien es banca británica en España. Me refiero a Santander y a BBVA. Bueno, crear esa banca. Esa es la segunda ley. La tercera es impulsar, viene lo mejor. Una vez que ya se tiene una banca regulada, dirigida al desarrollo, ¿no? Con todo este plan de dirección del crédito, entonces se tiene que levantar un gran proyecto nacional de investigación, de ciencia, ¿no? Donde entonces vamos a encontrar las soluciones para los problemas presentes y evitar en el futuro nuevas epidemias. Tenemos problemas endémicos en el país, tenemos una desnutrición infantil tremenda. Ese es un caldo de cultivo. Sí. Tenemos problemas serios porque la propia alimentación del mexicano es bastante mala, ¿no? La ingesta excesiva de carbohidratos, los azúcares, ¿no? Desde los niños. Entonces, tenemos que darle a la población cultura para que la población que come a veces eso por falta de cultura y por pobreza. Entonces podemos ir cambiando a la nación con estos grandes programas que se van a financiar con lo que el Estado va a dirigir a través del crédito. Y la última parte es que hay que colaborar en grandes programas mundiales. Estamos muy próximos y hay que ser muy optimistas porque la humanidad está muy cerca de lograr uno de los mayores avances de toda la historia. Y me refiero a la era de la fusión nuclear. Para los ingenieros que siempre nos gusta hablar de energía bueno, la fusión es el viejo sueño de crear un sol en la Tierra. Las plantas de fisión nuclear que son eficientes, que han dado mucha energía a pesar de que no se ha desarrollado como debería, pero conocemos cómo es la energía nuclear, lo benéfica que es para uso pacífico naturalmente, con las muchas aplicaciones del sector nuclear, no solamente la generación de energía. Bueno, vamos a encontrar en menos de 30 años quizá los primeros reactores de fusión comercial. ¿Qué implica la fusión? Que vamos a tener una ampliación enorme de la capacidad de generación de energía sin residuos, porque la fisión nos genera esos residuos que hay que contener, que hay que reprocesar. La fusión no los tiene. Y tenemos una expansión inmensa de energía para los proyectos industriales. Okay. Pues muy bien, Inge, vamos a un corte. Gracias. Regresamos para continuar aquí con la charla. Muy amable.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Tele te da las gracias por apoyarnos con la misión de recaudar pañales para niños incurables del hogar de Nuestra Señora de la Consolación. Su sonrisa fue el regalo de tu cooperación. Como cada año, quedamos satisfechos con lo que hacemos y ayudar es parte de ello. Nunca es tarde para hacer una buena acción, ni ayudar con un granito de arena. El Hogar de Nuestra Señora de la Consolación para Niños Incurables IAP agradece el apoyo de todas las personas que nos colaboraron con tantísimos pañales para nuestros usuarios. Muchísimas gracias y esperamos seguir contando con su apoyo. Astele ayuda con pequeñas acciones. Astele.tv. Muy bien, pues estamos de regreso ya para continuar y cerrar esta presentación de la información que nos estás compartiendo. Y pues este tema da para sí, mucho, para más, porque se tocan las partes pues de una información que se difunde en los medios de comunicación, que también pues genera inquietud, que generó en la población, pues algunos hicieron compras de pánico y eso pues genera un miedo también. Y con el miedo pues estás abierto a que te ataquen todo este tipo de situaciones porque no tienes la seguridad. Y abordando el tema de la economía, pues finalmente ahorita con la propuesta que nos estás compartiendo, pues ver de qué forma entonces migramos esa propuesta allá arriba para que pues se toque, se analice, se revise y realmente se ejerzan acciones que vayan encaminadas pues a mejorar esta forma en el crecimiento económico pues que el país todavía está esperando. Sí, yo creo que podemos usar esta crisis de forma inteligente, ¿no? Pensamos nosotros que ante una emergencia que se nos viene, como hay que usarla para desatar lo que estaba por mucho tiempo detenido. La infraestructura es una parte esencial para poder darle una viabilidad a la propia nación. Yo recuerdo una columna que leí con mucho gusto el año pasado en octubre, la publicó el embajador de China en México, en el Universal, y es una columna que le dedica a López Obrador y le dice, déjeme explicarle cuáles son los 3 secretos de la infraestructura china. Los 3 secretos son los siguientes. La infraestructura no es otro renglón de la economía, es el centro de la economía. Y en base a eso podemos nosotros armar el resto de las piezas de la economía, bajo la infraestructura, el concepto, las obras bien conceptuadas que son necesarias para aumentar la productividad. Lo segundo es que la infraestructura es la que te
la que permite ir borrando las desigualdades, ir equilibrando el país, porque China también era un país muy desigual, zonas con extrema pobreza, zonas más desarrolladas. México tiene un problema tremendo de desigualdad, eso lo han dicho muchas veces, sí. Es uno de los grandes temas nacionales. ¿Cómo se hace para que esa desigualdad no sea tan pronunciada? Bueno, con infraestructura. Entonces le dice el embajador, el segundo secreto es que la infraestructura permite reducir esa desigualdad, porque todas esas conectividades, todas esas obras van levantando a las zonas marginadas para irse emparejando. Dejando derrame económica en cada una de esas Absolutamente. comunidades. Y el tercer secreto, dice, es que la infraestructura es la que va a recibir, es el recipiente que va a recibir los avances, tanto de la ciencia como de la técnica, porque cada vez se requiere hacer las cosas de forma mejor. Ahí están los hospitales que hacen en 15 días. ¿Cómo se hace eso? Pues técnicas de construcción completamente novedosas. Sí, que tienen todo ya pues organizado, ya por sistema, y ya tienen una base de producción ya totalmente dividida y totalmente estructurada para que tú solicites por metro cuadrado, y en ese sentido Así es. Te dotan de lo suficiente, ya totalmente empaquetado y listo, proyectos llave en mano. Así es. Lo que están creando los chinos es incluso un nuevo parámetro en el cual funciona la economía. Ya no es el parámetro, por ejemplo, en calidad. Nadie discutía que el país con más estándares de calidad era Alemania. Bueno, ya no. Alemania tiene un problema, varios, pero un problema severo. Alemania ha venido tomando las peores decisiones que puede tomar una nación desarrollada. Canceló su programa nuclear. En 2 años tienen que haber cerrado prácticamente, de 2 a 4 años más, tienen que haber cerrado todos los reactores nucleares que tienen. Claro, les falta energía ahora. Sí. La están importando de Francia. Está por otro tema, en otro programa podemos hablar de todo este ambientalismo radical que está exacerbado, que se ha creado una histeria climática para justificar el por qué se tienen que adoptar medidas así, absolutamente radicales, de reducir la emisión de CO2, ¿no? Y eso significa abandonar los hidrocarburos. Pero si la economía mundial se mueve con hidrocarburos, México genera el 80% de su energía con hidrocarburos. Entonces, cuando se nos impone una regla de que hay que reducir el CO2, bueno, que vamos a dejar de cerrar empresas, industrias, dejar de producir, todo se mueve y se produce a través de hidrocarburos. Entonces entramos a un tema que es delicado, que es el tema de que estas medidas que se toman no son creadas por alguien inepto, ¿no? Alguien que no tiene ningún sentido común, no. Más bien es una medida deliberada para ir reduciendo a la población. No es que sea una política novedosa. Hace muchos años que se habla de reducción de población. 1972, Henry Kissinger, consejero de seguridad de los Estados Unidos, de Nixon, él escribe un memorando, se llama el Memorando de Seguridad 200. Se dio a conocer tengo que decir que nuestra publicación lo dio a conocer en el 95. El texto es impresionante. Kissinger dice, el crecimiento de la población del tercer mundo pone en riesgo el crecimiento de los países desarrollados. Por lo tanto, tenemos que promover acciones para reducir la población del tercer mundo, porque en la medida que la población del tercer mundo aumente, van a demandar más recursos que en realidad nosotros tenemos que aprovechar. Y ese memorándum fue una política oficial del gobierno estadounidense y se promovió la reducción poblacional, y habla de 14 naciones en el 72 que había que aplicar programas estrictos de control de reducción poblacional. Brasil, México, Egipto, Colombia, ¿no? Países que habían estado creciendo a tasas altas económicas y por lo tanto también de población. Entonces hay programas de despoblación, eso es un hecho, ¿no? No podemos taparnos los ojos frente a lo que han hecho con África. Es deliberado. Si se sabe que los africanos no tienen suficiente energía y ellos quieren usar el petróleo que tienen dicen, no, tú no puedes usar petróleo, porque tienes que generar la energía de una manera sustentable. Lo sustentable es costosísimo porque es muy ineficiente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hacer un lado de esa política, tener un sistema de crédito federal,
levantar grandes obras de infraestructura bien planificadas. Tenemos en muchos países, México goza de excelentes ingenieros que pueden tener conceptualizado las grandes obras, los ferrocarriles necesarios para la conectividad, la conexión con los puertos. Tenemos que desarrollar programas hidráulicos que ya se venían trabajando desde los 70s, el plan hidráulico del noroeste, el plan hidráulico del Golfo Norte. Tenemos necesidad de construir nuevas plantas nucleares, como López Portillo lo dijo, fue el último presidente con interés nuclear, que en los 80s hablaba él de 14 reactores nucleares, construyó nada más, 14 plantas nucleares, tenemos 2 reactores en una sola planta, pero revivir el programa nuclear mexicano y empezar a abordar los temas de contingentes que tenemos pobreza y todo, con esa orientación. Se puede hacer y estamos seguros de que un gobierno como el actual, que tiene el ímpetu de ir hacia adelante, de corregir los errores que se cometieron en el pasado, crear una transformación del país, histórica como ellos le llaman, una cuarta transformación histórica, requiere un programa como que bajo las 4 leyes de la RUSH es totalmente posible. Hacerlo, ¿verdad? Creyendo que lo pueden lograr tomando créditos de algún sector financiero, ¿no? Créditos condicionados como ellos siempre hacen, o tratar de quedar bien con este aparato financiero, no va a funcionar. Y tenemos que enfrentar no solo los problemas contingentes, como dije yo, sino los que vamos a tener que enfrentar en el futuro. Así que con una población mayoritariamente joven que tenemos, ingenieros y gente de ciencia talentosa en el país, recursos que se tienen, solamente hay que darle a la nación un sentido, un propósito nacional de convertirse en una potencia económica, regional. Así nos están viendo los sudamericanos, que México puede levantarse porque tiene un buen gobierno, ¿no? Limitado pero bien orientado, porque tiene capacidad. México ya lo hizo en el pasado, pudimos crecer hasta el 7%, entonces podríamos, ¿verdad?, retomar ese paso que perdimos y ayudar a que la América Latina también vaya hacia adelante. La condición necesaria es que México se una, ese es nuestro punto en el cual lo defendemos a todas partes donde vamos. México se tiene que integrar a la ruta de la seda de China, ser parte de ese proyecto que en otros programas lo hemos podido explicar con un poco de detalle. Solamente lo podemos decir que es el mayor proyecto que se haya pensado y llevado a cabo de cómo es que el mundo puede transitar de una economía de grandes bancos quebrados que nos están impidiendo crecer a un sistema de cooperación donde las naciones cooperen para resolver el problema del coronavirus y todos los problemas que significa alimentar una población creciente, desarrollar la economía y dar a las generaciones el futuro que merecen. Sí, y hemos comentado también en otras ocasiones que pues se ha juzgado mucho a este gobierno, se ha criticado, pero también ya estamos en la postura de lo que vamos a hacer. Vamos a dar propuestas. Es importante que le vaya bien al presidente, porque le va bien al presidente, le va bien a México. Entonces, este tipo de aportaciones son las que nutren y se va manejando el cómo sí se puede llegar a solucionar. Y a mí me gustaría que, pues ya para cerrar, en este tema tan amplio y la aportación que tú nos das con conocimiento de la economía, con el conocimiento de los grandes proyectos de infraestructura, y ahora lo aterricemos a la población, al ciudadano de a pie. ¿Qué mensaje les darías en esta situación en la que estamos ahorita para que pues afrontemos este tema del coronavirus? ¿Qué hacemos los ciudadanos comunes para salir adelante con esto? Bueno, yo creo que uno, no perder el optimismo. Estamos en una transición de un viejo sistema decadente, podrido podemos decir, hacia un nuevo sistema que todavía no está totalmente definido, pero vamos en esa transición. No perder el optimismo. 1. 2. No simplemente repetir las cosas que se dicen sin ningún fundamento. Yo invito a nuestros amigos que nos ven a que
a que revisen qué es la ruta de la seda, que entren a los sitios electrónicos y que vean el desarrollo que ha logrado China en un periodo relativamente corto, para que vean que una nación que tenía más problemas que México, con una población, ¿verdad?, de 10 veces la de México, tienen prácticamente resuelto el problema de la pobreza. La pobreza extrema está resuelta en China. Entonces, es la aplicación de una metodología, tener la disciplina de aplicar esa metodología y salir adelante. 1, 2, inyectar optimismo a los jóvenes de que la nación puede cambiar. Por supuesto que hay que, más que nada, cambiar nuestro paradigma, la forma de pensar. No hay que caer en esas trampas de que México tiene un problema, un atavismo histórico que no va a salir de él su desarrollo. No, hay que fomentar el gusto por la ciencia, por la lectura, y yo creo que ese es el sentido que los profesores pueden infundir en los muchachos y considerar que somos una nación con historia, pero una nación en este momento muy joven como para levantar una potencia regional y como yo digo, es el momento de crisis, los para momentos en los que se puede hacer ese gran esfuerzo para salir adelante. Sí. Pues muchas gracias, cerramos la transmisión y un saludo para todos. Gracias, ingeniero. Fue un placer por estar compartir con ustedes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Mucho gusto en acompañarnos. Astele.tv